El Hospital General de la Ciudad de México bullía con la actividad típica de un lunes por la mañana. Los pasillos estaban llenos de médicos apurados, familiares preocupados y el constante sonido de los equipos médicos. En medio de este caos, Sofía Hernández corría por el corredor principal, con su uniforme blanco impecable, pero el cabello rubio ligeramente despeinado por la prisa. «Disculpe, disculpe», gritaba mientras esquivaba a una camilla que transportaba a un paciente. Su corazón latía aceleradamente, no solo por la carrera, sino por la ansiedad de llegar tarde en su primer día como enfermera titulada. Sofía tenía 25 años y acababa de graduarse de la Escuela Nacional de Enfermería. Durante años había soñado con este momento, pero las circunstancias familiares habían complicado todo. Su madre, María Elena, había perdido el trabajo en una fábrica textil 3 meses atrás, y su hermano menor, Javier, necesitaba dinero para continuar sus estudios de preparatoria. La presión económica había obligado a Sofía a aceptar el primer trabajo que encontró, sin importar las condiciones. «Enfermera Hernández», la voz severa de la supervisora Ramírez, resonó por todo el pasillo cuando Sofía finalmente llegó a la estación de enfermería del 3er piso. Son las 7:15. Su turno comenzaba a las 7:00 en punto. Sofía bajó la mirada, sintiendo cómo sus mejillas se enrojecían. «Lo siento mucho, supervisora. El camión se descompuso y tuve que tomar 2 peceros para llegar». «No volverá a pasar». La supervisora Ramírez, una mujer de unos 50 años con el cabello gris recogido en un moño apretado, la observó por encima de sus lentes. «Mire, Hernández, este es un hospital público con recursos limitados. No podemos permitirnos el lujo de tener personal que no sea puntual. Considere esto como su única advertencia». «Sí, señora, lo entiendo perfectamente», respondió Sofía, apretando los puños para controlar sus nervios. «Bien. Su primera asignación será el ala de medicina interna, habitaciones 301 a 320. La enfermera García le explicará los procedimientos. La supervisora le entregó una carpeta con los expedientes de los pacientes. Y Hernández, recuerde que aquí tratamos con personas, no con números. Cada paciente merece respeto y atención, sin importar su condición social». Sofía asintió y se dirigió hacia el ala asignada. El Hospital General era conocido por atender principalmente a personas de escasos recursos, trabajadores, jubilados y familias que no podían costear la medicina privada. Los pasillos mostraban signos de desgaste, pintura descascarada, pisos rayados y equipos que claramente habían visto mejores días. Al llegar a la habitación 315, Sofía se detuvo para revisar el expediente. Eduardo Morales, 75 años, jubilado de Pemex, ingresado por neumonía. Respiró profundo y tocó la puerta antes de entrar. «Buenos días, señor Morales. Soy Sofía, su nueva enfermera», dijo con una sonrisa genuina mientras se acercaba a la cama. Eduardo era un hombre delgado, con el cabello completamente blanco y arrugas que hablaban de décadas de trabajo bajo el sol. Sus ojos, aunque cansados, conservaban un brillo de inteligencia y calidez. Estaba sentado en la cama, mirando por la ventana hacia el bullicioso tráfico de la ciudad. «Ah, una cara nueva», respondió Eduardo con voz ronca pero amable. «Eres nueva aquí, ¿verdad? Se nota por la forma en que caminas, todavía con esperanza». Sofía se sorprendió por la perspicacia del anciano. «Sí, es mi primer día. ¿Cómo se siente esta mañana?» «Como un motor viejo que necesita aceite», bromeó Eduardo, pero luego hizo una mueca de dolor y se llevó la mano a la cabeza. «Aunque debo admitir que estos dolores de cabeza no me dejan en paz». Sofía frunció el ceño mientras revisaba el expediente. No había ninguna mención de dolores de cabeza en el historial médico. «¿Desde cuándo tiene estos dolores, don Eduardo?» «Desde hace unas semanas, pero los doctores dicen que es normal después de la neumonía, que el cuerpo está débil». Eduardo se encogió de hombros. «A mi edad, uno ya no puede quejarse de cada molestia». Mientras tomaba los signos vitales de Eduardo, Sofía notó algo extraño. Su presión arterial estaba ligeramente elevada, y cuando le pidió que siguiera su dedo con la mirada, observó una ligera dificultad en el movimiento ocular izquierdo. Eran detalles sutiles que podrían pasar desapercibidos en un hospital saturado de trabajo. «Don Eduardo, ¿me permite hacerle algunas preguntas más sobre estos dolores de cabeza?», preguntó Sofía, sacando una silla para sentarse junto a él. Eduardo la miró con curiosidad. «Claro, muchacha. Pero dime,
¿No tienes otros pacientes que atender? No quiero meterte en problemas en tu primer día. Usted es mi prioridad ahora, respondió Sofía con firmeza. Cuénteme exactamente cómo se siente cuando le duele la cabeza. Durante los siguientes 20 minutos, Eduardo describió dolores que comenzaban en la parte posterior de su cabeza y se extendían hacia adelante, acompañados de náuseas ocasionales y sensibilidad a la luz. Sofía tomó notas detalladas, recordando sus clases de neurología. ¿Sabe qué, don Eduardo? Voy a hablar con el médico sobre estos síntomas. Creo que merecen más atención. Eduardo sonrió y tomó la mano de Sofía con sus manos arrugadas pero firmes. Eres una buena muchacha. Me recuerdas a mi nieta. Ella también tiene esa determinación en los ojos. Cuando Sofía salió de la habitación, su mente trabajaba a toda velocidad. Los síntomas de Eduardo no encajaban completamente con las secuelas típicas de una neumonía. Su instinto le decía que algo más estaba pasando, pero como enfermera recién graduada, sabía que debía proceder con cuidado. El resto de la mañana pasó volando mientras atendía a sus otros pacientes, pero Eduardo permanecía en sus pensamientos. Durante su descanso, decidió revisar más a fondo su expediente en la computadora del hospital. Sofía pasó los días siguientes observando a Eduardo con más atención. Durante sus rondas matutinas, notaba cómo se sostenía la cabeza entre las manos cuando pensaba que nadie lo estaba mirando. Los dolores de cabeza parecían estar empeorando, pero él se negaba a mencionárselo a los médicos. «Buenos días, don Eduardo», saludaba a Sofía todas las mañanas mientras revisaba sus signos vitales. El anciano siempre respondía con una sonrisa, pero ella podía ver el dolor detrás de sus ojos. «Mira, muchacha», le dijo Eduardo una mañana mientras ella ajustaba su almohada. «¿Sabes algo de genealogía? ¿De buscar familias perdidas?» Sofía se detuvo en seco. «¿Por qué me pregunta eso, don Eduardo?» «Es que tengo una hija. Bueno, tenía. No sé si aún viva». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Se llamaba Sofía, como tú. Por eso me llamaste tanto la atención desde el primer día». El corazón de Sofía comenzó a latir más rápido. ¿Cómo era ella? Rubia, como tú. Ojos verdes, como los tuyos. La perdí cuando tenía apenas 5 años. Su madre se la llevó después de nuestro divorcio y nunca más supe de ellas. Sofía sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Don Eduardo, ¿cuándo nació su hija? El 15 de marzo de 1999. Sería enfermera ahora, si hubiera seguido estudiando como quería. Eduardo la miró con curiosidad. ¿Por qué preguntas? Las manos de Sofía temblaron mientras sostenía el termómetro. Esa era exactamente su fecha de nacimiento. ¿Cómo se apellidaba la madre? Martínez. Elena Martínez. Era una mujer muy orgullosa. Nunca me perdonó que perdiera el trabajo en la fábrica. Sofía tuvo que sentarse en la silla junto a la cama. Su madre se llamaba Elena Martínez. Su madre que siempre le había dicho que su padre había muerto cuando ella era pequeña. Su madre que se había mudado con ella de Guadalajara a la Ciudad de México cuando tenía 5 años. «Don Eduardo», susurró con voz temblorosa. ¿Vivían en Guadalajara? Sí, en la colonia americana. Teníamos una casita pequeña cerca del parque. ¿Cómo sabes eso? Sofía se levantó bruscamente, derramando el agua del vaso que estaba en la mesa. Disculpe, tengo que ir al baño. Corrió hacia el baño del pasillo, cerrando la puerta tras de sí. Se miró al espejo, viendo su reflejo rubia y de ojos verdes. Todo encajaba. La edad, el nombre, la fecha de nacimiento, el lugar donde vivía de pequeña. Pero su madre le había mentido durante toda su vida. Cuando regresó a la habitación, Eduardo la estaba esperando con una expresión preocupada. «¿Estás bien, muchacha? Te ves muy pálida». «Don Eduardo», dijo Sofía, tratando de mantener la voz firme. «¿Tiene alguna foto de su hija?» El anciano asintió y señaló hacia su mesita de noche. «En mi cartera. Está en el cajón». Con manos temblorosas, Sofía abrió el cajón y sacó una cartera de cuero gastada. Dentro encontró una fotografía pequeña y amarillenta de una niña rubia de 5 años, sonriendo en un columpio. La niña era idéntica a como Sofía se veía en sus propias fotos de la infancia. «Dios mío», murmuró, dejando caer la foto. Eduardo la recogió del suelo y la miró con ternura. «Cada día rezo para volver a verla. Es lo único que me mantiene vivo en este lugar». Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. Durante 25 años había creído que su padre estaba muerto. Durante 25 años había vivido con el vacío de no tener una figura paterna. Y ahora,
Por una cruel ironía del destino, había estado cuidando a su propio padre sin saberlo. Don Eduardo, dijo con voz quebrada, necesito contarle algo, pero antes de que pudiera continuar, el doctor Ramírez entró en la habitación con una expresión seria. Sofía, necesito hablar contigo afuera. Es urgente. Sofía miró a Eduardo, quien la observaba con curiosidad y preocupación. Ahora vuelvo, don Eduardo. No se vaya a ningún lado. El anciano sonrió débilmente. No tengo a dónde ir, muchacha. Aquí estaré. En el pasillo, el doctor Ramírez le entregó una carpeta. Los resultados de los estudios de Eduardo llegaron. No son buenas noticias, Sofía. Tiene un tumor cerebral avanzado. Le quedan quizás 2 o 3 semanas de vida. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Acababa de encontrar a su padre después de 25 años, solo para descubrir que lo perdería para siempre en cuestión de días. Sofía salió corriendo del consultorio del doctor Ramírez, las lágrimas nublando su visión mientras atravesaba los pasillos del hospital. Se refugió en el baño del personal, donde finalmente pudo procesar la devastadora noticia. Su padre, el hombre que había buscado toda su vida, estaba muriendo. Después de unos minutos para recomponerse, regresó a la habitación de Eduardo. Lo encontró mirando por la ventana hacia el bullicioso tráfico de la Ciudad de México, con una expresión serena que contrastaba con la tormenta emocional que ella sentía por dentro. «Don Eduardo», murmuró Sofía, acercándose lentamente a su cama. «¿Cómo se siente hoy?» «Ah, Sofía», respondió él con una sonrisa débil. «Cada día es un regalo, ¿no crees? Aunque algunos regalos vienen envueltos en papel arrugado». Sofía se sentó en la silla junto a su cama, luchando contra el impulso de revelarle la verdad inmediatamente. «Don Eduardo, ¿alguna vez tuvo familia?» Los ojos de Eduardo se ensombrecieron por un momento. «Tuve una hija una vez. Era muy pequeña cuando las cosas se complicaron. Su madre y yo, bueno, éramos muy jóvenes. Cometí errores terribles». «¿Qué tipo de errores?», preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Eduardo suspiró profundamente. Era un hombre diferente entonces. Bebía demasiado, trabajaba en cosas que no debía. Un día llegué a casa y ellas ya no estaban. Encontré una nota de Carmen, la madre de mi hija, diciendo que se iban a vivir con su hermana a Guadalajara, que era mejor así. ¿Y nunca las buscó? Lo intenté durante años, confesó Eduardo, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero Carmen había cambiado su apellido, y yo no tenía recursos. Era un alcohólico que apenas podía mantener un trabajo. Pensé que tal vez era mejor dejarlas en paz. Sofía sintió como si su corazón se estuviera partiendo en dos. ¿Cómo se llamaba su hija? Sofía, respondió Eduardo con una sonrisa nostálgica. Le pusimos Sofía porque Carmen decía que significaba sabiduría, y ella quería que nuestra hija fuera más inteligente que nosotros dos juntos. El silencio llenó la habitación como una manta pesada. Sofía luchó contra las lágrimas que amenazaban con delatarla. «Es un nombre hermoso. Ella tendría tu edad ahora», continuó Eduardo, mirándola con curiosidad. «De hecho, te pareces un poco a como imagino que se vería. Carmen tenía el cabello rubio como el tuyo, y los mismos ojos verdes». Sofía se levantó abruptamente. «Disculpe, don Eduardo. Tengo que revisar otros pacientes». Esa noche, Sofía no pudo dormir. Se quedó despierta en su pequeño apartamento en la colonia Roma, mirando las fotos que había guardado de su infancia. Había una en particular, tomada cuando tenía 5 años, donde estaba con su madre en el zócalo. Su madre le había contado que su padre era un hombre que no podía cuidar de ellas, pero nunca le había dado detalles. Al día siguiente, Sofía llegó temprano al hospital. Encontró a Eduardo despierto, mirando el amanecer a través de la ventana. «Buenos días», dijo ella suavemente. «Buenos días, Ángel», respondió Eduardo. «¿Sabes? Anoche tuve el sueño más extraño. Soñé que mi hija había crecido y se había convertido en enfermera. En el sueño, ella me cuidaba en mis últimos días». Sofía sintió que las palabras se atoraban en su garganta. «Don Eduardo, hay algo que necesito decirle». Pero antes de que pudiera continuar, Eduardo comenzó a toser violentamente. Sangre manchó la almohada, y Sofía inmediatamente presionó el botón de emergencia. Los médicos llegaron corriendo, y Eduardo fue llevado de urgencia a cuidados intensivos. Los monitores en la unidad de cuidados intensivos
Emitían pitidos constantes mientras Eduardo luchaba entre la vida y la muerte. Sofía había logrado convencer al supervisor de turno para quedarse cerca, argumentando que conocía mejor que nadie el historial médico del paciente. La verdad era que no podía alejarse de él, no cuando acababa de descubrir que era su hermano. Doctor Ramírez trabajaba junto al equipo de emergencias, administrando medicamentos para estabilizar las funciones vitales de Eduardo. Su presión está bajando peligrosamente, anunció una de las enfermeras mientras ajustaba el goteo intravenoso. Sofía observaba desde la puerta, sus manos temblando mientras sostenía el expediente médico que había estado revisando obsesivamente. «Sofía, necesito que me ayudes aquí», le gritó doctor Ramírez. «Conoces su caso mejor que nadie». Ella se acercó rápidamente, poniendo a un lado sus emociones para concentrarse en salvar la vida de Eduardo. Durante las siguientes 3 horas, trabajaron incansablemente para estabilizarlo. Cuando finalmente los signos vitales se normalizaron, Eduardo abrió los ojos lentamente. Su mirada se encontró con la de Sofía, quien estaba ajustando su suero. «¿Qué pasó?», murmuró con voz débil. «Tuviste una crisis», respondió ella, tratando de mantener la compostura profesional. «Pero ya estás estable». Eduardo la observó detenidamente. «Hay algo diferente en ti hoy», dijo. «Pareces preocupada de una manera distinta». Sofía sintió que su corazón se aceleraba. ¿Cómo podía explicarle que acababa de descubrir que eran hermanos? ¿Cómo podía decirle que había estado buscándolo durante años sin saberlo? «Eduardo, necesito preguntarte algo», comenzó Sofía, acercando una silla a su cama. «¿Recuerdas algo de tu infancia? ¿Algún recuerdo de cuando eras muy pequeño?» Él frunció el ceño, confundido por la pregunta. «¿Por qué me preguntas eso? ¿Tiene que ver con mi enfermedad?» «No exactamente», respondió ella nerviosa. «Es solo que hay algo que necesito contarte, pero no sé cómo hacerlo». Eduardo intentó incorporarse un poco, intrigado por la seriedad en la voz de Sofía. «Puedes decirme lo que sea. Después de todo lo que has hecho por mí, confío en ti completamente». Sofía respiró profundamente. «Eduardo, cuando tenías 5 años, ¿vivías en el orfanato San José?». La pregunta lo tomó por sorpresa. Sus ojos se abrieron más, y por un momento pareció perdido en sus pensamientos. «Sí, viví ahí hasta los 8 años. ¿Cómo sabes eso?». «Porque yo también estuve ahí», dijo Sofía, su voz apenas un susurro. «Tenías 7 años cuando llegaste. Eras un niño muy pequeño, asustado, que lloraba por las noches llamando a su hermana mayor». Eduardo la miró fijamente, como si estuviera tratando de procesar información imposible. «Había una niña ahí», murmuró Eduardo lentamente. «Una niña rubia que siempre me consolaba cuando tenía pesadillas. Me cantaba una canción, algo sobre estrellas». Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a brotar de sus ojos. «Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar», cantó suavemente. Eduardo se quedó en silencio absoluto, sus ojos llenándose de lágrimas mientras la memoria regresaba como una avalancha. «Sofía, ¿eres tú? ¿Eres mi hermana Sofía?». Ella asintió, incapaz de hablar. «Te he estado buscando durante todos estos años», logró decir finalmente. «Nunca dejé de buscarte». «Pero, ¿cómo es posible?», preguntó Eduardo, tratando de incorporarse más. «¿Cómo no nos reconocimos antes?». Sofía se acercó y tomó su mano. «Tú eras muy pequeño, y yo cambié mucho. Mi cabello se oscureció, crecí, pero siempre supe que te encontraría algún día». Eduardo apretó su mano con la poca fuerza que tenía. «Todos estos días sentía algo familiar en ti, algo que no podía explicar. Ahora entiendo por qué». Los hermanos se quedaron en silencio, procesando el milagro de haberse encontrado después de tantos años, pero también la cruel ironía de que fuera justo cuando Eduardo estaba más enfermo. «Sofía», dijo Eduardo después de un largo silencio, «necesito que me prometas algo». Ella lo miró esperando. «Si algo me pasa, quiero que sepas que estos últimos días contigo han sido los más felices que he tenido desde que era niño. Encontrarte de nuevo es como si hubiera recuperado una parte de mí que creía perdida para siempre». 3 meses después, el Hospital General había vuelto a su rutina habitual, pero algo había cambiado para siempre en sus pasillos. Eduardo había sido dado de alta después de una recuperación que los médicos calificaron como extraordinaria, aunque él sabía que no había sido solo la medicina lo que lo había salvado. Sofía terminaba su turno de la mañana, cuando vio una figura familiar esperándola en la entrada principal del hospital.
Eduardo estaba ahí, con un ramo de flores silvestres en las manos, las mismas que solían recoger cuando eran niños en los campos cerca del orfanato. «Pensé que te gustaría saber que conseguí el trabajo en la constructora», le dijo con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Empiezo la próxima semana. Ya no tendré que vivir en las calles». Sofía sintió que su corazón se llenaba de una alegría que no había experimentado en años. «Eduardo, eso es maravilloso. Sabía que lo lograrías. Hay algo más», continuó él, tomando sus manos entre las suyas. «Encontré un pequeño departamento cerca de aquí. No es gran cosa, pero tiene 2 habitaciones. Pensé que tal vez te gustaría compartirlo conmigo, como hermanos, como la familia que siempre fuimos». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. Durante tantos años había soñado con este momento, con la posibilidad de recuperar a la única familia que había conocido. «¿Estás seguro? No quiero ser una carga para ti cuando estás empezando de nuevo. Sofía, tú nunca podrías ser una carga. Fuiste tú quien me salvó, no solo en el hospital, sino desde el momento en que me reconociste. Me devolviste la esperanza cuando creía que no había nada por lo que valiera la pena luchar». Caminaron juntos por las calles de la Ciudad de México, hablando sobre sus planes para el futuro. Eduardo le contó sobre sus sueños de estudiar ingeniería por las noches, mientras trabajaba durante el día. Sofía compartió su deseo de especializarse en pediatría, para ayudar a niños que, como ellos, habían crecido sin familia. «¿Recuerdas lo que solíamos decir en el orfanato?», preguntó Eduardo mientras se detenían frente a un pequeño parque donde algunas familias disfrutaban de la tarde. «Que algún día tendríamos nuestra propia familia», respondió Sofía, sonriendo al recordar esas conversaciones nocturnas cuando eran niños. «Bueno, creo que ya la tenemos. Tal vez no de la manera que imaginábamos, pero la tenemos». 2 semanas después, Sofía ayudaba a Eduardo a acomodar sus pocas pertenencias en el departamento que habían alquilado juntos. Era pequeño pero acogedor, con ventanas que daban a un patio donde crecían algunos árboles frutales. «Mira lo que encontré», dijo Eduardo, sacando de una caja vieja una fotografía arrugada. Era una imagen de ellos dos cuando tenían 8 y 10 años, tomada durante una celebración navideña en el orfanato. Sofía tomó la fotografía con cuidado, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «No puedo creer que la hayas conservado todos estos años. La llevaba conmigo a todas partes, incluso cuando dormía en las calles. La guardaba en mi bolsillo. Era lo único que me recordaba que una vez había tenido una familia, que una vez había sido amado». Esa noche, mientras cenaban una comida sencilla que habían preparado juntos, Sofía reflexionó sobre los giros inesperados que había dado su vida. Había comenzado su carrera en medicina con la esperanza de ayudar a otros, pero nunca imaginó que terminaría salvando a la persona más importante de su pasado. «Eduardo», dijo mientras lavaban los platos, «hay algo que quiero decirte. Durante todos estos años, cada vez que veía a un paciente sin familia, pensaba en ti. Me preguntaba dónde estarías, si estarías bien, si tendrías suficiente comida». Esa preocupación fue lo que me motivó a ser mejor enfermera, a cuidar a cada paciente como si fuera mi hermano perdido. Eduardo dejó de secar el plato que tenía en las manos y la miró con ojos llenos de emoción. Y yo, cada vez que veía a una enfermera en algún hospital donde me llevaban cuando me lastimaba en la calle, pensaba en ti. Imaginaba que tal vez algún día una de ellas sería mi hermana Sofía, cuidándome como solías hacer cuando éramos niños. Meses después, el Hospital General organizó una ceremonia de reconocimiento para el personal destacado del año. Sofía había sido nominada por su dedicación excepcional y su capacidad para conectar con los pacientes más difíciles. Eduardo estaba en primera fila, vestido con su mejor traje, orgulloso de ver a su hermana recibir el reconocimiento que tanto merecía. Cuando Sofía subió al pódium para recibir su premio, sus ojos se encontraron con los de él, y ambos sonrieron recordando el camino que los había llevado hasta ese momento. «Este premio no es solo mío», dijo Sofía al micrófono, su voz clara y emocionada. «Es para todos los que creen en segundas oportunidades, para los que nunca pierden la esperanza de reencontrarse con lo que aman, y especialmente para mi hermano Eduardo, quien me enseñó que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier separación». El aplauso llenó el auditorio, pero para Sofía y Eduardo, el único sonido que importaba era el latido de sus corazones, finalmente en paz después de tantos años de búsqueda. Esa noche,
Mientras regresaban a casa caminando por las calles iluminadas de la ciudad, Eduardo tomó la mano de Sofía como solía hacer cuando eran niños. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, le preguntó. ¿Qué? Que después de todos estos años, después de todo lo que pasamos, seguimos siendo los mismos niños que se prometieron nunca abandonarse. La vida nos separó, pero nuestro amor como hermanos fue más fuerte que cualquier circunstancia. Sofía apretó su mano, sintiendo que finalmente había llegado a casa, y ahora tenemos toda la vida para recuperar el tiempo perdido. Mientras caminaban hacia su hogar, las luces de la Ciudad de México brillaban a su alrededor como estrellas terrestres, testigos silenciosos de una historia de amor fraternal que había resistido la prueba del tiempo y las adversidades de la vida.